El lenguaje nos sirve para comunicarnos. Y Dios se comunica a nosotros de distintas maneras. Pero sobre todo se comunica a través de la Santa Biblia, de la Sagrada Escritura. Y la Sagrada Escritura, según dicen los santos padres, es una carta de amor que Dios nos dirige a todos nosotros. Esta carta de amor que es luz para nuestros pasos. Esta carta de amor que es buena para iluminar, para corregir y para enmendar, porque nos va mostrando el camino de la buena nueva de salvación. Nos va mostrando a Jesucristo. Por eso San Jerónimo, un gran estudioso de la Biblia, a quien debemos la primera traducción de las lenguas originales de la Biblia a latín. Esta Biblia que se le llama la Vulgata fue la primera traducción a la lengua popular del tiempo. Esta palabra es luz. Esta palabra es fuerza. Esta palabra es sostén para nuestros pasos. Lo importante no es tener metido un montón de citas en la cabeza, sino lo importante, ¿saben qué es? Es llevar a la práctica la palabra. Es hacer la vida en nosotros, que para eso el Señor nos dirige esta carta de amor que es la Sagrada Biblia. Esta carta de amor la recibimos nosotros con fe y alegría, pero una carta, cuando la recibimos, ¿qué se hace? Se saca del sobre y se lee. Entonces la palabra es para que la leamos, la contemplemos, la meditemos y la llevemos a la práctica. Y es ahí, en el corazón de nosotros, en el corazón de nuestras comunidades, donde la palabra de Dios cobra fuerza, donde la palabra de Dios tiene poder, donde la palabra de Dios va actuando y nos va liberando. Miren ustedes, tan hermosas las lecturas que acabamos de escuchar. El pueblo de Israel, que había pasado por la gran tristeza del cautiverio, por la gran tristeza de la esclavitud, Nehemías y Esdras reúnen al pueblo de Israel y van proclamando, van leyendo, van anunciando, van meditando juntamente con el pueblo que se gozaba la palabra. Y el pueblo reunido respondía: amén, es cierto lo que el Señor ha hecho. Ese pueblo que había estado triste fue liberado. Ese pueblo que había estado triste fue iluminado. No estén tristes,
vayan y coman y tomen vino y ayúdense unos a otros. Es la gran buena noticia que trae la palabra, y por eso el pueblo se alegró y dijo amén. Como nosotros, cuando se nos anuncia y proclama la palabra de Dios, que nos vivifica y que nos alegra, aún cuando la palabra de Dios, como decimos, nos da duro, y nosotros reconocemos que la dureza de la palabra es para nuestra conversión y nuestro cambio. Y es ahí donde la palabra se hace fuerza de Dios que ama y que libera y que transforma la vida. La segunda lectura, la comunidad cristiana. Somos distintos todos, ¿verdad? ¿O somos iguales? Somos distintos, pero somos el cuerpo del Señor. Como los miembros del cuerpo son distintos, se complementan y se ayudan. La nariz no le puede decir al ojo: vos no servís, yo huelo. Y el ojo no le va a responder: pero no ves. Sino que, a pesar de que son miembros distintos, forman un solo cuerpo. Así somos la comunidad, con la diversidad de dones que todos tenemos, con la diversidad de carismas, de cualidades que Dios nos ha dado para el servicio. Todos juntos somos iluminados por la palabra, y todos juntos, iluminados por la palabra, ponemos nuestros dones, nuestros talentos, nuestras cualidades al servicio de la causa común, que es la comunidad, al servicio de la causa común, que es el reino de Dios, que la palabra nos proclama. Y miren ustedes el Evangelio en toda su belleza. La obra de San Lucas, del Evangelio que acabamos de escuchar, son el Evangelio y los Hechos de los Apóstoles. Y aquí el mismo San Lucas, dirigiéndose a Teófilo, Teófilo quiere decir amigo de Dios, bonito. Los Teófilos somos nosotros, son ustedes y yo, que hemos recibido el testimonio y el Evangelio de la obra de Dios, de la obra de Jesucristo, que después de haber sido llevado al desierto, se bautizó e impulsado por el Espíritu, nos dice hoy el Evangelio, se fue a Nazaret, a la sinagoga de la aldea, a la sinagoga de la aldea de Nazaret, que estaba fuera de los centros de poder. Y ahí fuera del centro de poder de Jerusalén, en un área bien marginada y olvidada, ahí Jesús empieza su santa misión. La empieza entre los pobres y se aplica en el Evangelio. Cuando él pasó a leer, le dieron desenrollado, porque eran rollos, el libro del profeta Isaías. Y él se aplica la profecía de Isaías: el Espíritu del Señor está sobre mí. Porque me ha enviado
para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. El Señor pues que nos anuncia el Evangelio a todos los pobres, que da esperanza a los pobres y que ayuda a promover a los pobres. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es el Dios de la vida. Y donde hay miseria, donde hay explotación, Dios no quiere eso, y por eso se anuncia a los pobres la buena nueva. Y a aquellos que se hacen pobres en su corazón y que son capaces también de unirse a los más necesitados y ayudar. A todos nosotros se nos anuncia el Evangelio de la gracia de Dios y el Evangelio del reino. Porque me ha ungido, el Espíritu me ha ungido. No lo ungieron con óleo, con aceite, como hacían con los reyes y los sacerdotes en el Antiguo Testamento, sino el mismo Espíritu Santo es el que unge al Señor para anunciar la liberación a los cautivos. Miren el pueblo de Israel en la primera lectura, cuando se proclama la palabra de Dios, ese pueblo que había estado esclavo se gozó con la liberación que el Señor anunciaba. Tanto que hay que liberar a nuestras comunidades, sobre todo las más oprimidas por la pobreza y la explotación. Tanto que nos tiene el Señor que liberar a nosotros, porque a veces estamos cautivos del pecado y somos esclavos. Y se nos anuncia a nosotros liberación y salvación. A veces estamos como ciegos. No vemos. Tenemos ojos, pero no vemos. No vemos las realidades de la actuación de Dios en medio de nuestra historia, porque el Señor no actúa en el aire. El Señor actúa en la realidad concreta en la que nosotros vivimos, en la que los pueblos viven. Es aquí donde el Señor también nos libera y nos devuelve la vista para dar libertad a los oprimidos. Yo no sé ustedes, pero no es cierto que algunas veces sentimos opresión en el corazón, sentimos tristeza. Vengan a mí los que están agobiados y afligidos, que yo los haré descansar. No necesitamos que el Señor nos libere de esos pesos que a veces llevamos en la vida y que nos hacen infelices. Cuando nosotros abrimos el corazón, Dios libera. Nos libera a nosotros para que nosotros también con nuestra vida, llevando a la práctica la palabra, podamos liberar a los hermanos. ¿Conocen ustedes gente que pasa muy triste y desolada por cualquier motivo? ¿Y no creen ustedes que pueden hacerse instrumentos de la alegría del ungüento de Dios para consolar y devolver la alegría a aquellos que han perdido la esperanza? Sobre todo en este año jubilar en el que estamos, que es peregrinos de esperanza, que estamos viviendo ya durante todo el año, y la esperanza en Dios no defrauda.
nos defraudan los políticos. Nos defrauda la gente mentirosa que hace promesas que no cumple. La esperanza cristiana nos defrauda porque es esperanza de Dios. Y por último dice el Señor, para proclamar el año de gracia, el jubileo, para anunciar tiempos nuevos, tiempos de esperanza, tiempos de vida nueva en cada uno de nosotros por la conversión y el cambio que se ha de dar en nosotros, y porque nosotros estamos llamados también a contribuir con nuestra vida para hacer un mundo nuevo y mejor. Y en ese sentido, el cristiano es testigo de esperanza. Por eso somos peregrinos de esperanza y estamos viviendo el año santo. Cada 25 años se tiene un año jubilar en la iglesia. Y estamos viviendo el año del jubileo, y el año del jubileo que nos sirva para encontrarnos con el Señor. Que el Señor renueve nuestras vidas a nivel personal, y que el Señor renueve también la vida de nuestras comunidades. Y aquí con los lucianos en Santa Lucía, el Señor obre vida nueva en este año jubilar. Alegrémonos, gocémonos, porque es el año de gracia que el Señor nos da. Que la palabra nos ilumine en este domingo de la palabra de Dios, que el Papa Francisco en el 2019 pidió que en toda la iglesia el tercer domingo ordinario fuera el domingo de la palabra de Dios, porque no es solamente que este domingo oímos palabra, la oímos siempre, pero también mis hermanitos y hermanitas lucianos y lucianas, desenvolvemos la Biblia, porque la Biblia no es desodorante como algunos la cargan aquí siempre, ¿verdad? Ni la Biblia tampoco es adorno en la casa y guardapolvo, porque en el lugar donde está la Biblia no cae polvo, ¿verdad? Hay que desempolvar la palabra de Dios, y que esta palabra de Dios se convierta en luz. Lámpara es tu palabra para mis pasos, y en la palabra del Señor encontremos siempre vida, y vida en abundancia.